Cuando recién empecé mi canal también hice un video sobre este tema, pero... Hola y bienvenidos a otro video. Encantado de tenerlos por aquí nuevamente. He estado pensando, ¿saben? Le tenía un miedo a la cámara. Hola YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Yo me llamo Guillermo Quintero y hoy quiero que hablemos de lo más básico, lo más fundamental y lo más importante para hacer muy buenas fotos y para entender cómo funciona una cámara. La velocidad de obturador, la apertura y el ISO. No sé, tal vez acabas de comprar una cámara o ya tenías una guardada por ahí y quieres empezarla a utilizar nuevamente, o estás haciendo fotos con tu teléfono, no importa. Independientemente de lo que estés utilizando, estos tres conceptos siempre se van a utilizar, porque la fotografía siempre se ha fundamentado en estas tres cosas, desde que empezó, desde la primera cámara pasando por las cámaras analógicas hasta la más costosa que hay ahora mismo. Las fotos siempre se han hecho basándose en estas tres cosas. Para empezar, comparémoslas con mi café de la mañana. Últimamente me he hecho muy fan de los lattes con hielo, así que hagamos uno de esos. Café negro, la base de todo, genial por sí solo, llamémoslo velocidad de obturador. La leche, a esta llamémosla apertura. Se balancean muy bien el uno con el otro, pero nos falta una cosa muy importante: el hielo, y a este llamémoslo ISO. Y a las tres cosas juntas llamémoslas una exposición correcta o una muy buena foto. Pensarlo de esta manera: si ponemos mucho café puede que quede demasiado amargo o muy fuerte, si ponemos mucha leche puede que quede muy suave o muy claro, y si nos excedemos con el hielo puede que se diluya demasiado y quede muy aguado. Y con las fotos nos pasará lo mismo. La velocidad de obturador, la apertura y el ISO, cada una hacen cosas diferentes, pero a la vez controlan cosas similares, así que hay que entenderlas y aprender a balancearlas para poder tener un buen latte con hielo. Entonces, vamos una a una, empecemos a sumarlas, empecemos a balancearlas, y al final de este video deberían de ser capaces de controlarlas y empezar a hacer mucho mejores fotos. Lo único que les voy a pedir por este curso de fotografía básica es que se suscriban. ¿A qué es buen trato? Económico. Empecemos por la velocidad de obturador. El obturador es esta parte de la cámara que se abre y se cierra exponiendo el sensor a la luz. Es lo que hace ese sonido característico de cuando hacemos una foto. O este sonido, mucho mejor que mi imitación. Piensa que quieres hacer una foto a un coche que está pasando, o a una persona jugando fútbol, o a tu mascota cuando está corriendo, y quieres que esa foto quede súper detallada, que sea como si ese instante se congeló en el tiempo. Eso lo controla la velocidad del obturador. Entre más rápido se abre y se cierra ese obturador, entre más corto sea el intervalo de tiempo en que se expone el sensor a la luz, mucho más detalle habrá en las fotos. Para entenderlo mejor, veamos qué pasa cuando reducimos esa velocidad. Por ejemplo, si hago una foto moviendo mi mano frente a la cámara con una velocidad de 1/100 de un segundo, que es rápida, será como si no la estuviera moviendo, como si se hubiera congelado ese instante en el tiempo. Pero entre más bajamos esa velocidad, por ejemplo a 1 segundo, y muevo la mano frente a la cámara, se capturará todo ese movimiento, se conseguirá ese efecto de desenfoque que mi mano se ve borrosa. Otro ejemplo: vamos a hacer fotos a un río y ponemos una velocidad de obturador alta, que este se abre y se cierra súper rápido. ¿Qué conseguimos? Una foto como esta, en la que hay mucho detalle en el agua, se ve transparente y no hay absolutamente nada de movimiento. Pero si bajamos esa velocidad, si hacemos que el obturador se abra y se mantenga abierto durante un rato más largo y luego se cierre, conseguimos este efecto en el movimiento en el agua. Entonces, una velocidad de obturador alta ayudará a conseguir mucho más detalle en objetos que se están moviendo, fotografía de deportes o de vida salvaje, por ejemplo. Pero también es importante tenerlo en cuenta cuando estás haciendo fotos y estás sosteniendo la cámara en tus manos, porque entre más lenta sea la velocidad de obturador, esas microvibraciones al sostener la cámara, porque nadie tiene pulso perfecto, se empezarán a notar y las fotos perderán detalle. Y con una velocidad de obturador más baja se consiguen efectos como el del agua, del que hablábamos antes, ese desenfoque en el movimiento. También se consiguen estas fotos en las que se ve una línea de luz por donde pasa un coche. Todo eso se hace con una velocidad de obturador baja. Primer consejo súper importante que les voy a dar hoy es que si quieren hacer fotos con una velocidad de obturador baja, necesitan un trípode o poner la cámara sobre una superficie en la que esta quede fija. Por lo que hablábamos antes, entre más lenta sea la velocidad de obturador, más se notarán esas microvibraciones al sostener la cámara en las manos. Y nadie tiene tan buen pulso, nadie puede tener la cámara tan fija como quedaría sobre un trípode.
Súper importante tener en cuenta, las fotos son imágenes que se hacen a partir de luz. Entre más luz llegue al sensor, más brillantes quedarán esas fotos. Entre menos luz llegue al sensor, más oscuras quedarán esas fotos. Tanto la velocidad de obturador como la apertura y el ISO hacen cosas diferentes, pero lo que tienen en común es que las tres controlan la cantidad de luz que llega a ese sensor. En el caso de la velocidad de obturador es muy sencillo. Entre más rápido sea, entre más rápido se abra y se vuelva a cerrar, menos luz llegará a ese sensor, más oscuras serán las fotos. Pero si hacemos que ese intervalo de tiempo sea más alto, si subimos la velocidad de obturador a 1 segundo, por ejemplo, se tardará más en abrir y luego cerrarse, entrará más luz, así que las fotos serán más brillantes. Por eso es que es súper importante entender las tres cosas y saber balancearlas, y este es el momento perfecto para pasar a la siguiente cosa, a la apertura. La apertura es este agujero que hay en el objetivo por el cual entra la luz a la cámara. Entre más pequeña sea esa apertura, menos luz pasará, y entre más grande sea, más luz pasará. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer una foto con una velocidad de obturador baja y está quedando demasiado brillante la foto, para compensar pueden poner la apertura mucho más pequeña. Eso en cuanto a la manera en que la apertura gestiona la cantidad de luz que entra al sensor. Ahora, ¿cuál es ese efecto único especial que solo se puede conseguir con la apertura? Seguro que has visto estas fotos en las que el sujeto se ve enfocado y la parte de atrás se ve borrosa y que se ve súper cinemático y súper bonito. Eso se consigue con la apertura. Entre más grande sea esa apertura, entre más diámetro tenga esa apertura, menos cosas estarán enfocadas. Ahí es cuando puedes conseguir esa separación, enfocar el sujeto que tienes enfrente y que la parte de atrás o lo que tienes enfrente quede más difuminado. Y entre más pequeña se vaya haciendo esa apertura, más cosas quedarán enfocadas. Lo único que tiene de complicado la apertura es su unidad de medida, que es inversamente proporcional al diámetro de esa apertura. Términos técnicos, porque la fotografía también puede ser una ciencia. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tenemos una apertura de una unidad de medida f2 será mucho más amplia a que si tenemos una apertura de, por ejemplo, 16, el agujero será mucho más pequeño. Entonces, una apertura más amplia, un número f pequeño, es muy útil para hacer retratos o fotografía de productos, por ejemplo. Y un número f más alto, es decir, una apertura mucho más pequeña en la que más cosas se enfocarán, es útil para hacer fotografía de paisajes, por ejemplo, en la que quieres que todo lo que esté frente a ti esté enfocado, no solo la piedra que tienes ahí enfrente. Y ahora de lo único que nos queda hablar es sobre el ISO, que muchas veces es el más infravalorado de los tres, pero es bastante importante también. El ISO es muy sencillo. El ISO controla qué tan sensible es el sensor a la luz. Es como controlar el brillo cuando estás haciendo una foto con el teléfono. Entre más lo aumentes, será más sensible ese sensor a la luz. Entonces, si estás en un lugar oscuro, captará más luz, y si lo bajas más, captará menos luz ese sensor. Así que un ISO bajo es muy útil para hacer foto en exteriores donde tienes bastante iluminación, o si tienes un estudio en el que puedes iluminar todo muy bien. Y si estás en un lugar en donde todo está mucho más oscuro y no puedes compensarlo ya utilizando ni la velocidad de obturador ni la apertura, puedes subir el ISO para exponer mejor las cosas, para sacar esas cosas de la oscuridad. Parece que es una herramienta bastante conveniente, pero lo que pasa es que al hacer más sensible ese sensor es cuando empieza a aparecer ruido en la foto, que se ve pixelada o de poca calidad. Entonces, lo más útil con el ISO es, en mi opinión, ajustarlo al final. Primero, la apertura y la velocidad de obturador, dependiendo de qué efecto quieras conseguir, y después el ISO, porque lo mejor es mantenerlo tan bajo como sea posible. Ahora que ya entendemos un poco mejor estas tres cosas, esto del triángulo de la exposición, que hacen cosas diferentes, que se consiguen efectos diferentes, pero que hay que balancearlas porque las tres controlan la luz, hagamos unos ejemplos para entenderlo mejor. Primer ejemplo, volvamos a la foto de antes, la del río. Queremos conseguir este efecto de movimiento en el agua. Lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad del obturador. 2 segundos estará bien, pero al tenerlo tan lento entrará más luz a la cámara. ¿Qué podemos hacer? Hacer la apertura lo más pequeña posible. Es conveniente en este caso porque estamos haciendo fotos a un paisaje, no queremos enfocar solo una cosa, sino que entre más cosas enfocadas mejor. Así que si podemos hacerlo lo más pequeño que pueda, ese objetivo estará bien. Y por último, ajustamos el ISO. Estamos haciendo fotos en un exterior y de día. 100 estará bien, no hace falta subirlo más. Segundo consejo súper importante que les voy a dar hoy es que cuando están haciendo largas exposiciones de día, muchas veces, aunque hagan la apertura tan pequeña como sea posible y mantengan el ISO tan bajo como sea posible, aún así entrará demasiada luz a la cámara. Ahí es donde entra uno de estos. Este es un filtro de densidad neutral y básicamente funciona como gafas de sol para la cámara.
bajará la cantidad de luz que haga falta para poder exponer correctamente esa imagen. Así que tenerlo en cuenta y conseguir uno de estos para llevarlo en la maleta. Segundo ejemplo, queremos hacer una foto a un producto en un estudio y queremos conseguir ese efecto en el que el objeto esté enfocado y lo demás esté difuminado. Lo primero que ajustamos es la apertura, la hacemos tan amplia como sea posible. Esto quiere decir que entrará bastante luz a la cámara, pero podemos compensarlo con la velocidad de obturador, haciéndola más rápido. Y en caso de que estemos haciendo fotos sosteniendo la cámara en las manos, no con un trípode, vendrá muy bien, porque si nos estamos agachando y nos estamos moviendo, aunque hagamos fotos y nos movamos un poco, quedarán bien enfocadas. Y obviamente también ayudará a que la cantidad de luz que entra a la cámara sea mucho menor. Y por último, ajustamos el ISO para compensar. Si hace falta subirlo un poco, lo hacemos, pero como digo, mantenerlo... Se me apagó la luz de atrás, se descargó. Como digo, el ISO mantenerlo lo más bajo posible para evitar que aparezca ruido y que las fotos se vean de poca calidad. Ya habiendo explicado muy bien todo el tema, incluso habiendo hecho ejemplos prácticos, que queda que salgan y ustedes mismos vayan a practicar, que balanceen el triángulo de la exposición, que intenten conseguir efectos diferentes. Si tienen alguna duda, volver a ver el vídeo, buscar la parte que les sea útil. Y como digo, practicar muchísimo. Si tienen dudas adicionales, dejármelas en los comentarios, que yo estaré atento y las estaré respondiendo. ¿Y qué más queda decir? Suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse el próximo vídeo, dar like, comentar, compartir, todas estas cosas que ayudan muchísimo. Y nos vemos la próxima. Estoy ansioso por ver las fotos de todos ustedes. Hasta luego.